Ahora comienza en la sintonía de Radio Abarán, Polideportivo. Toda la información deportiva de nuestro municipio. Fútbol, fútbol sala, balonmano. Polideportivo. Dirige y presenta Andrés Molina. Comenzamos. Señoras, señores, muy buenas noches, saludos cordiales desde Radio Abarán, saludos a todos los amigos de Polideportivo que nos vuelven a seguir en esta 21ª temporada en la antena de su emisora. En la noche de hoy vamos a comenzar nuestro segundo programa. Recordemos, todavía no han comenzado las competiciones oficiales en lo que a los equipos de Abarán se refiere, pero ya los distintos conjuntos calientan motores y algunos están prácticamente a la vuelta de la esquina de que comience ese periodo competicional. Ha habido noticias a lo largo de toda la semana. Esta noche queríamos tener invitados en nuestros estudios. Las obligaciones deportivas les han impedido en algún caso estar con nosotros. Intentaremos una conexión telefónica, aunque sea breve, para conocer la última hora de los equipos que han sido actualidad este fin de semana. Y en fin, intentaremos a lo largo de los próximos minutos contarle todo lo que es actualidad deportiva en lo que se refiere al deporte local. Y comenzamos como casi siempre hablando de fútbol, no porque el equipo esté en tercera división, como algunos pensaban, o porque ahora vayamos a tener un representante en primera autonómica, va a dejar de ser menos importante, sino más bien al contrario. Estamos hablando de un equipo, nuestro Abarán Club de Fútbol, que este año va a defender el pabellón del fútbol abaranero con un equipo prácticamente abaranero en su integridad, comenzando por el entrenador, José Antonio Juliá Ico, pasando por un grupo de jugadores, algunos de los cuales son conocidos de sobra por todos los aficionados porque han militado en el equipo tanto en preferente como en tercera en el último lustro, algunos casi en la última década, y al que se han sumado sobre todo algunos jugadores que provienen del equipo juvenil o bien que habían estado en esos equipos de base, en ese juvenil, hasta hace 1 o 2 temporadas, y ante la falta de opciones, ante la falta de posibilidades de demostrar su valía, pues quedaron un poco al margen en esas 2 últimas temporadas de infausto recuerdo. Pero insisto, que a pesar de que el equipo esté en primera territorial, de que otro con el nombre de Abarán juegue este año en preferente, nosotros seguiremos hablando del fútbol con la misma intensidad, con la misma ilusión que lo hemos hecho durante estos 20 últimos años. Hablando de la actualidad, digamos que mañana sábado, a partir de las 6 de la tarde, el equipo dirigido por Ico va a jugar el tercer amistoso de pretemporada, que puede que sea el último, salvo que se encuentre algún sparring para mediados de la próxima semana, ya que el próximo 16 de septiembre está previsto el inicio de la competición. Concretamente, como les digo, a las 6 de la tarde, mañana se medirán en Las Colonias nuestro Abarán y el Fortuna B, equipo este de segunda categoría autonómica, filial del conjunto de tercera, filial en un club que ha demostrado que teniendo confianza, que trabajando con la cantera, que teniendo un entrenador que de verdad dé oportunidades y confíe en su trabajo y en el trabajo de sus pupilos, se pueden conseguir éxitos. Recordemos, ya lo hacíamos brevemente el pasado lunes, que el Fortuna en la pasada campaña, en la primera vuelta estaba prácticamente descendido, creo que recordar que terminó con 4 o 7 puntos el Ecuador del campeonato, aquí lo dimos por descendido muchísimas veces, pero es que fue lo habitual prácticamente en todos los medios de comunicación y yo creo que en todos los corrillos futbolísticos a lo largo de esa primera vuelta, pero la labor de su entrenador Tommy, avalada por una directiva que estaba empeñada en que se trabajara con la cantera, propició que esos jugadores fueran cogiendo experiencia y que finalmente salvaran la categoría sin pasar prácticamente ningún tipo de apuros. Mañana será su filial quien visite Las Colonias y un momento importante, una buena prueba de fuego para el conjunto de Ico, que prácticamente tendrá ya que ir diseñando un 11 parecido al que una semana después debutará en esa primera territorial e incluso tendrá que ir conformando el resto de la plantilla, que en principio puede estar conformada, valga la redundancia, por 18 o 20 efectivos, teniendo en cuenta que se pueden diligenciar hasta 25 fichas, pero que en principio ni el entrenador ni la directiva tienen prisas y quieren
asegurarse de que se vaya haciendo con calma, con cautela, sin errores y esperando que aquellos que lo merezcan, aquellos que trabajen o que se han incorporado tarde en la pretemporada, o aquellas posiciones que el entrenador pueda creer más oportuna, o aquellos jugadores que por uno u otro motivo pues lleguen un poquito más tarde, pues puedan ir incorporándose al equipo y que no sea un ir y venir constante como ocurrió las 2 últimas temporadas en que pasaron más de 35 jugadores por las filas del Abraham. Después hablaremos de ello. En fin, mañana esa cita para todos los aficionados, como siempre con entrada gratuita, y hacemos ese mismo llamamiento. No nos han dicho nada, absolutamente nada de la directiva, pero es algo que nos sale muy de dentro, que hacíamos el pasado lunes. Hay que abonarse a este club. Por solo 10 euros puede cualquiera tener su abono, que servirá no solo para los partidos de fútbol, sino también para los de fútbol sala de nuestro Abarán El Picoteo, que militará en tercera división y que ya tuvo el pasado martes su primer partido oficial, del que también hablaremos a lo largo del programa. Por tanto, mañana un día importante para los aficionados, una buena hora, 6 de la tarde, no hay partidos de primera televisión, de primera división en la tele que puedan despistarnos o llamar a la abstención o a la abstinencia de asistir al fútbol en directo. Por tanto, una cita para todos los aficionados, 6 de la tarde, Municipal de las Colonias, último amistoso de pretemporada, nuestro Abarán Fortuna B. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Y ya saben, como les comentábamos el pasado lunes, que esta temporada el grupo único de Primera Autonómica se compone de 18 equipos, una categoría que ha cambiado muchísimo a la temporada anterior, porque de hecho solamente siguen 5 equipos de los que conformaron esta categoría. Otros han ascendido a preferente, 2 han descendido precisamente desde esa categoría y 7 han logrado ascender desde segunda ante la falta de inscripciones de equipos que tenían derecho deportivo. A ellos hay que añadirle 4 equipos, entre los que está nuestro Abarán, que son nuevos, de nueva creación en esta temporada, al menos en cuanto a equipos senior. Algunos de ellos, como es el caso del equipo abaranero, ya contaba con equipos de base. Haciendo un breve resumen, digamos que jornada a jornada estudiaremos a cada rival dentro de lo que nos permitan las pocas opciones a nivel periodístico, a nivel regional que existe, de poder conocer a los distintos equipos, pero incluso pues intentaremos conocer cuál es el campo de juego en el que desarrollan sus partidos como locales, cuál es su superficie, si es césped artificial o si es tierra, que parece que también habrá varios, cuál ha sido más o menos la historia de estos clubes. Algunos podríamos denominarlos sin lugar a dudas históricos, porque son muchos años en las distintas categorías regionales, incluso nacionales. Y bueno, pues aquellos datos un poco curiosos, incluso la ubicación de algunas de las poblaciones o de los campos de fútbol que tenga que visitar el equipo abaranero. Es una categoría con muchos filiales, concretamente hasta 5, del Atlético Pulpileño, del Olímpico de Totana, del Club Deportivo Cieza, del Molina, todos ellos equipos de tercera división, e incluso del Yeclano Deportivo, que milita de nuevo esta campaña en segunda división B. Los equipos descendidos de preferente de la temporada pasada, como decíamos, son 2. Mazarrón Fútbol Club, recordemos que fue un equipo que llegó a la segunda, con otra denominación, llegó hasta la segunda división B en los años de bonanza económica, con unos presupuestos altísimos. Fue Flor de un Día. Y también descendió de la territorial preferente, el Jumilla Club Deportivo, nuevo nombre del antiguo Cuarto Distrito, que también ha sido rival del Abarán en bastantes ocasiones. Equipos que mantienen su plaza en primera de la temporada pasada, concretamente el Atlético Pulpileño B, como su nombre denota, filial del equipo de tercera, uno de los equipos de los desplazamientos más largos de la temporada y uno de los equipos que mejor está manteniendo el nivel dentro de la tercera, en cuanto al hermano mayor se refiere, por supuesto. También de la temporada pasada está el Molina B, el club fundado hace un par de años en la localidad conservera, parece que también va agrandando su abanico
y ya en la segunda temporada en que cuenta con el filial compuesto sobre todo por jugadores que cumplen la edad juvenil. El Jabalí La Ñora, un equipo de los tradicionalmente llamados de pueblo, un equipo de estas dos pequeñas pedanías que están prácticamente unidas en el cinturón de Murcia y precisamente de esos que hablaremos en su momento, y también de los equipos que tenían plaza la temporada pasada, nos queda que hablar del Fuente Álamo. En otros tiempos Fuente Álamo tuvo igualmente equipo en tercera división, y del Club Deportivo Alberca. Sin duda los más veteranos recordarán, sobre todo en la década de los 80, cuando la Alberca tuvo equipo en tercera división de un buen nivel, un equipo que tenía un juvenil siempre en Liga Nacional luchando con los mejores, un equipo en el que luego regalaban exjugadores del Real Murcia de esa etapa juvenil y que conformaban habitualmente muy buenos equipos, con un campo, el Municipal de la Alberca, que era de los pocos que por entonces disponían de césped natural y a los que daba gusto ir. En fin, un equipo, como decíamos antes, de los que se pueden catalogar como históricos dentro de esta categoría. En cuanto a los equipos que ascienden de segunda categoría territorial, está el Olímpico B. Digamos que el Olímpico de Totana se ha refundado y con una fórmula que ya no es tan nueva de ofrecer trabajo a algunos jugadores, aunque luego no ejercen directamente ese trabajo, ha compuesto una plantilla importante en tercera división, lo que ha hecho que descarte a muchos jugadores de los que estaban incluso en preferente y que hayan compuesto el equipo filial. También está el Club Deportivo Algar, otro equipo que nos trae bastantes recuerdos ya en la zona, en la mismísima entrada de la Manga. El Sojo de Cartagena, que es un equipo de barrio, podríamos llamarlo así, que acumula o recopila sobre todo a los jugadores del Club Deportivo Mediterráneo, en lo que a las bases se refiere. El Corbera, que está en la localidad, en la pedanía murciana, en la que está el nuevo aeropuerto de la Comunidad de Murcia, ya en el puerto de la Cadena, que es totalmente una incógnita. Y también tenemos en este grupo de equipos ascendidos desde segunda división, desde segunda autonómica, al Beniaján, al Club Accionariado Popular Ciudad de Murcia, no confundir con el antiguo Ciudad de Murcia, sino que este es un equipo que han fundado una serie de aficionados con la intención de ir escalando peldaño a peldaño sin dar saltos a fuerza de talonario, y el Club Deportivo Cieza B, que sin duda contará con jugadores conocidos y que han sido rivales de muchos de los chavales que compondrán la plantilla de la Barán, pues en toda su etapa futbolística en el devenir de las bases. Y por último nos quedan 4 equipos, aquellos que son nuevos en la categoría, que son equipos de nueva creación. Alguno, el nombre nos puede sonar, por ejemplo, el Alquerías Fútbol Base. Lógicamente no es el Alquerías que estuvo durante tantos años en tercera y sobre todo en preferente, que fue rival del Abarán en tantísimas ocasiones, pero seguro que habrá algunos jugadores de la localidad que también serán conocidos por todos. El Yeclano Deportivo B, como antes decíamos, filial del conjunto del Altiplano, que digno de reseñar lo que ha hecho el Yeclano, se refundaba y se iniciaba en el año 2004-2005 en primera territorial, el mismo año en que el fútbol base Abarán salía en esa categoría después de la penúltima venta de plaza en nuestro municipio, y este año ha logrado su segundo ascenso a Segunda División B con solo 8 años de vida. Eso sí, no perdiendo la cabeza. Si luego bajan como ocurrió hace 2 temporadas, pues volverán a tener un equipo competitivo en tercera división para volver a intentarlo. El tercero en discordia de estos nuevos es el Club de Fútbol Lorca Deportiva. Lorca es una ciudad en la que han aparecido y desaparecido equipos con una facilidad tremenda. El último, la pasada temporada, el Lorca Atlético, que era el que había comprado la plaza del Sangonera Atlético, etcétera, etcétera. En fin, un equipo que no tenía trayectoria, que no contaba con el apoyo popular, y aunque este año parece que la olla está acumulando un poquito ese apoyo en cuanto a la afición lorquina, ya que juega en el Artés Carrasco, también en este campo jugará este nuevo Club de Fútbol Lorca Deportiva, que parece haber aglutinado a la mayoría de los clubes de base de la Ciudad del Sol. Y por último, para completar los 18, pues ahí está nuestro Abarán Club de Fútbol, que daba ese paso adelante, como decíamos el lunes, y del que hablaremos en profundidad, esperemos, con los máximos responsables el próximo viernes, dentro de 8 días, si no hay inconvenientes de otro tipo. Ya saben, en la primera jornada, el día 16 de septiembre, para completar esta información, estos serán los partidos: Lorca Deportiva Olímpico B, Alberca Yeclano, Fuente Álamo Cieza, Jabalí La Ñora Ciudad de Murcia, Sojo Molina, Algar Beniaján, Mazarrón Jumilla, Alquerías Pulpileño y nuestro Abarán Corbera. Estás escuchando Polideportivo.
La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram. Indudablemente vamos a echar de menos este fin de semana, que comienzan muchas competiciones a nivel de la región de Murcia, entre ellas la territorial preferente, en la que destacamos 3 partidos. Por ejemplo, el domingo a las 5 de la tarde se jugará el Moratalla Calasparra, equipos que suenan a categoría superior. En el Calasparra, el que vimos hace un par de semanas en Abaram, está Belló, el que fuera jugador de la Abaram la pasada temporada. El sábado a las 6 de la tarde en La Arboleja se jugará el Ciudad de Cieza UCAM Guadalupe, un Ciudad de Cieza en el que hay varios jugadores procedentes de la Abaram y varios jugadores naturales de Abaram, de los que hablaremos después. Y el domingo a las 7 de la tarde en el Morao se jugará el partido que el logotipo dice así: CFBA Caravaca Balsicas Atlético, es decir, Club de Fútbol Base Abaram Caravaca, por obra y gracia de quien lo consiguió, Balsicas Atlético. Estos 3 partidos en territorial preferente. Pero, sin duda, también hay otra competición que pone en juego su primera jornada y en la que echamos de menos igualmente la presencia del Abaram, del fútbol base Abaram. Estamos hablando, lógicamente, de la primera categoría juvenil. El pasado lunes hacíamos una pequeña mención. Recordemos que el equipo dirigido por José Joaquín Marín hacía una magnífica campaña en la de su debut en la categoría, quedando 5º clasificado. Que este año, aunque han pasado muchos jugadores, había una buena base para seguir peleando por mantener esa categoría, pero que la comentada venta, o como quieran llamar, de la plaza del Abaram en preferente al equipo de Caravaca, ha conllevado la desaparición de esta plaza, porque tampoco ha ido a Caravaca, ya que en la localidad de La Cruz, insistimos, el Peña Madridista de Caravaca juega en Liga Nacional Juvenil. Ya comienza también su andadura este fin de semana. Por tanto, una plaza que se ha ido al limbo futbolístico. Y desgraciadamente esto ha supuesto que haya habido una auténtica desbandada de jugadores que pertenecían a la plantilla del fútbol base Abaram y algunos incluso a los cadetes de nuestro Abaram de cara a la composición del equipo juvenil en esta temporada, que debía comenzar de nuevo desde cero en segunda categoría regional. Eso ha supuesto que después de comenzar los entrenamientos hace algo más de una semana, en la noche de ayer o anteayer, finalmente la directiva del club optara por comunicar a los jugadores que no iban a seguir adelante porque no había número de hombres suficiente para afrontar la temporada. No se llegaba ni siquiera prácticamente a componer el 11 inicial para comenzar la competición, y desgraciadamente este año nuestro Abaram Club de Fútbol, pues salvo auténtico milagro, no va a tener equipo juvenil. Quien sí lo va a tener va a ser la Hoya del Campo, el Club Deportivo Hoya del Campo, que como el Guadiana aparece y desaparece. Hace 2-3 temporadas tuvo equipos en categorías infantil y cadete, algunos de estos chavales han crecido. El año pasado bastantes de ellos militaron en las filas del Abaram. Este año, con alguna que otra polémica incluida, de la que aunque no queremos entrar demasiado, habrá que hablar, se han marchado de nuevo a la Hoya del Campo a jugar en este equipo, que incluso existe la posibilidad de que juegue en el Municipal de Las Colonias sus partidos. Otros jugadores, como digo, se han marchado a otros conjuntos, bien de Cieza, Lorquí, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ya di mi opinión en un foro hace semanas y la sigo manteniendo, aunque ello no quite para que tengamos todo el interés del mundo por seguir a todos los equipos de nuestro municipio. Pero el intentar hacer 2 equipos juveniles, se vio el año pasado con el de primera y segunda, lo volvemos a ver este año con la aparición de uno y la desaparición de otro, es prácticamente imposible. No hay chavales suficientes, no hay capacidad suficiente para mantener esos 2 equipos, y habría que acudir a aquel refrán de divide y vencerás, y aquí la división ha supuesto de primeras que haya un equipo pero que desaparezca otro, algo que personalmente, cuando se está tratando de unificar, cuando se está tratando de unir esfuerzos e ir por un mismo camino, pues no me parece la solución más coherente. Pero lógicamente cada cual está en su derecho de seguir adelante con su esfuerzo, con su sacrificio y con su trabajo. Y también, ¿por qué no decirlo?, con su ilusión. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram. Estábamos hablando de fútbol y antes de terminar quisiera hacer un breve repaso a lo que fue la plantilla del Abaram la temporada pasada en tercera división. Esa plantilla que a las órdenes primero de Pepe González y posteriormente de Gaspar Contreras tuvieron a sus órdenes a más de 35 jugadores y finalmente
con muchas jornadas de antelación, no mantuvieron la categoría. Dejando de lado lo que son los jugadores locales, que uno los considera como de casa, pues hemos hecho un pequeño repaso para conocer, al menos a la fecha de hoy, en qué equipos están militando o van a militar algunos de esos jugadores. Así, por ejemplo, nos encontramos que en tercera división, Jesús, que solamente estuvo la primera vuelta, continúa en el Jumilla, donde este año tendrá por compañero a Javi Hielo, al jugador abaranero, y también a Poveda, al jugador que en las últimas temporadas ha militado en el Club Deportivo Cieza, que en principio parecía que se marchaba a la territorial de Castilla-La Mancha, a jugar en el Bakú Ellín. Este equipo merecería una historia aparte por aquello de Bakú, que no es otra cosa que la capital de Azerbaiyán, a quien representa. Y bueno, pues también en tercera división parece que aquellos que la sigan habitualmente se van a encontrar a Cissé, al morenito que el pasado año fue como también un visto y no visto, jugó un par de partidos en Laboral antes de marcharse a Manzanares, a Ciudad Real. Este año vuelve a la comunidad murciana, no están las cosas como para dispendio. Y Pitu, sin duda, el jugador más regular en la fila de Laboral en la pasada temporada y que bien merece una nueva oportunidad en el equipo azulón de Llano de Brujas. También en tercera división está de hecho Valentín en el Club Deportivo Cieza, aunque en la primera jornada no tuvo minutos, pero suponemos que a lo largo de la temporada el jugador zurdo tendrá sus opciones. En territorial preferente nos podremos encontrar por un lado a Belló, ya lo hemos comentado, en el Calasparra, y sin duda el Ciudad de Cieza es el equipo con mayor representación de ex de Labarán. Ahí estarán el portero Sergio, el centrocampista Juanjo León, que vuelve a casa, y los abaraneros Juan y Cristian, amén de aquellos jugadores que ya militaban en el equipo ciezano la pasada campaña. Pero tenemos una duda, lo digo con toda la seriedad del mundo, no es cuestión de cachondeo. Hay 14 jugadores que pertenecieron a la plantilla de Labarán, de los que desconocemos en absoluto cuál es su momento deportivo, en qué equipo militan o si en realidad tienen equipo. Es cierto que la pasada temporada nos pasaba lo mismo con lo de la anterior. De hecho, hay algunos que seguimos sin saber si el año pasado, después de haber venido como unas grandes estrellas al equipo aquel de ITT Abarán, si en realidad jugaron a lo largo de toda la temporada 11-12. Pues en fin, podíamos hablar de Dani Durán, un chaval, bueno, que aparte de las lesiones realizó una buena temporada. David, al que denominamos en su momento David II, que apareció en un partido frente al Plus Ultra, en el que jugó alrededor de 20 minutos y ya no se supo nunca más de él. Alex, Javi García, Guille, que participó en 2 partidos a principio de temporada, Giancarlo, el jugador italo-brasileño que actuó en 4, Luiche, Ginés, que marcó un gol en los 2 partidos que actuó y ya no volvió a hacerlo, Arturo, el jugador ciezano, Kevin, Adolfo, Paco, López o Canario. Quizá una de las más gratas sorpresas de la temporada pasada. Pero aprovecho para decir que este año volveremos a tener las líneas abiertas en cuanto a las redes sociales se trata. Y todo aquello que quieran comentar, preguntar, etcétera, etcétera, con el debido respeto y sin ningún tipo de insulto, recuerden que en Facebook pueden buscarnos como Polideportivo, por separado, Polideportivo Abarán, y pueden incluirnos como amigos, no hay ningún tipo de problema, al contrario, les estaremos agradecidos y pueden darnos su idea o sus ideas, sus comentarios sobre cualquier tema acerca del deporte local. Y en Twitter, Polideportivo RA, las iniciales de Radio Abarán en mayúscula, todo junto, Polideportivo RA, y también ahí pueden seguirnos para, de la misma forma, hacernos llegar sus inquietudes en el aspecto deportivo. Y una de ellas podría ser esa, que nos comunicaran, si lo saben, dónde están algunos de estos jugadores que militaron en el Abarán, no solo la temporada anterior, sino nos podríamos remontar hace 2 temporadas. Esperamos sus respuestas. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Bien, cambiamos ahora de deporte. Digamos que hoy, por ejemplo, de balonmano no vamos a hablar porque todavía no hay noticias. Ya les comentábamos el pasado lunes que hay un cierto impasse en la federación con la marcha de Juan Francisco Cutilla después de tantos años en la presidencia, que hay una junta gestora, al parecer, en la que Dani Santos, el que fuera entrenador y jugador de la Asociación Abaranera, es una de las personas clave, que Pepe Carayol está de nuevo al frente de la Asociación Abaranera un año más,
demostrando que es totalmente incansable y sigue ahí con los chavales, con los más jóvenes ya en pretemporada, y que bueno, pues quizá en cuanto a otras noticias, pues hablábamos en la pasada temporada de Javi Montoro, se dejaba el equipo de Badajoz, ha dejado el balonmano a nivel profesional, se ha instalado ya en Murcia, y por otra parte Jorge Sánchez, el jugador de Torrevieja, que ante la desaparición del equipo torrevejense ha marchado, ha emigrado hasta Alemania, concretamente a la ciudad de Hermer, y de cuando en cuando iremos contando cómo le marcha por tierras teutonas. Pero es tiempo de hablar de fútbol sala, aunque sea brevemente, y para ello tenemos al otro lado del hilo telefónico al máximo responsable del club, portavoz de nuestro Abarán y una persona que es todo un colaborador habitual de este programa, José Alfonso Montiel. José Alfonso, buenas noches. Hola, buenas noches, Andrés. Bueno, nunca mejor dicho que este año eres un auténtico comodín, porque hoy me comentabas que además te estabas dirigiendo el entrenamiento de fútbol ante la imposibilidad del primer entrenador. Sí, bueno, son circunstancias que se producen a lo largo de la temporada y bueno, pues hay que solucionarlas sobre la marcha y bueno, me ha tocado esta noche dirigir el equipo senior y la verdad que bueno, hacía muchos años que no tocaba tema de fútbol, pero bueno, bastante bien, creo que la cosa ha ido bastante bien. Bueno, José, precisamente hablando de fútbol, aunque lo dejemos para la próxima y el próximo lunes, Dios mediante, esperamos contar con Ico, mañana los aficionados podrán ver ya la plantilla de la Abarán más o menos pergeñada en cuanto al inicio de la competición, aunque esté a falta de algunas incorporaciones. Sí, en principio esta noche se ha dado una lista de 19 jugadores, son los convocados para el partido amistoso de mañana. Y además son las licencias que se van a tramitar para esta primera jornada y como bien dices tú, bueno, pues a falta de cerrar alguna incorporación más que puede llegar a lo largo de los próximos días, con el fin de terminar de completar la plantilla que esperemos que bueno, que en 15 días esté completamente cerrada y trabajando para el inicio de la temporada. José, ¿esa lista es ya pública y oficial? Sí, en principio se ha dado esta noche, mañana se colocará, me imagino que en los tablones, para ir conociendo los jugadores que van a componer la plantilla, pero siempre ya es oficial y son las 19 fichas que se van a tramitar, como te he dicho, a lo largo de esta semana, para poder iniciar ya la temporada el próximo fin de semana. ¿Podríamos conocer la lista de primera mano? Sí, en principio, vamos a ver, la tengo por aquí, sí, te los puedo enumerar. Sí. Los jugadores convocados para mañana son Merli, Bullas, Sergio, José Gamarra, Iker, Diego, José María, Jesús Pérez, Churri, Juanqui, Emilio, Iván Ballester, Sergio, Gerardo, Nico, Iván, Roberto, Ángel y Carlos. Estos son los 19 jugadores que mañana van convocados y como te he dicho, serán las licencias que se tramitarán la próxima semana. Bien, pues yo creo que ante el aficionado creo que ya puede salir de toda duda. Hay bastantes jugadores que han estado en las últimas temporadas, jugadores que se reincorporan después de algún año apartados un poco de la práctica activa del fútbol a nivel federado, y esas incorporaciones del equipo juvenil que sin duda digamos que un soplo de aire fresco, algo que estaba faltando en campañas anteriores. Sí, efectivamente, y además muy importante también algún jugador que el año pasado está militando en Cieza, por ejemplo, que este año pues bueno toma la decisión de jugar en casa y creo que para nosotros es importantísimo que esos chavales que se fueron fuera vuelvan a jugar aquí en Abarán y jueguen en su pueblo, que es lo importante. Indudablemente es una cuestión de confianza. Bueno, dejamos un poco de lado el fútbol, lo dejamos para la semana que viene, hablamos de fútbol sala, del deporte al que tantas horas le has dedicado en los últimos 20 años. El pasado martes teníamos la oportunidad de presenciar ese partido entre nuestro Abarán, el Deportivo Abarán de toda la vida, y el Pozo B. Al final el resultado 1-8 creo que es lo de menos. El equipo, a pesar de la falta de preparación física, de la falta de pretemporada, creo que demostró que a lo largo de la competición creo que nos va a dar muchas alegrías. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Creo que sobre todo los primeros 8, 10, 12 minutos, cuando físicamente el equipo que llevaba prácticamente una semana entrenando, como bien sabes, aguantó, creo que se vieron las maneras, ¿no? Estamos hablando de jugadores que han estado jugando hasta el año pasado a cierto nivel y que lógicamente tienen que dar este año aquí también un nivel bastante aceptable. Una semana entrenando apenas si da para más. Como tú bien dices, el resultado era lo de menos y lo importante era empezar a
a ver el sistema, a probar, que todo el mundo entrase en la rotación y ver cuál puede ser la aportación de ese número de jugadores que entran, bueno, de otras categorías inferiores o del equipo juvenil y que también tendrán que aportar a lo largo de toda la temporada y que tendrán que hacerse al nivel, ¿no? La tercera es una división bastante importante, yo la equiparo prácticamente, si miran los equipos, con la primera de hace varias temporadas, y creo que va a ser un nivel bastante alto y en el que habrá que trabajar bastante para poder estar, bueno, pues peleando con los de arriba, a ver si podemos. Si te parece, José Alfonso, antes de terminar, recordamos quiénes fueron los protagonistas del pasado martes y, bueno, un poco para ir familiarizándonos con ellos. En la portería estuvieron Johnny e Iker, además Javi, Domi y Álvaro, jugadores que no necesitan presentación. También Johnny Villalba, ex jugadores de las Norias. Fran Cutilla, un chaval que bueno, había crecido en las filas del Deportivo Abarán y en las últimas temporadas ha estado en blanca. Y los juveniles, Arturo, Fernando, los dos de la temporada anterior, Lorenzo, que procede del equipo de fútbol, y Fran Bosch, que también se recupera en el equipo de Abarán después de una experiencia, digamos, importante a nivel regional. Sí, si te fijas, hay una cantidad de jugadores jóvenes importantes que tienen en los jugadores, los 4 o 5 jugadores veteranos que hay, y que, bueno, vamos a tener también, aprovecho para decirte, la incorporación de Duso en breve también, que no ha empezado por problemas de trabajo, y quizás, y muy probable, algún jugador de Blanca que el año pasado militase en tercera división, con Johnny, Domingo y Álvaro. Sí. Y estos jugadores jóvenes pues tienen un gran reto, que es pues jugar con estos veteranos, ¿no? Con estos jugadores que llegaron a la división de plata y que les pueden enseñar mucho. Creo que tendrán que trabajar y ponerse muy pronto a su nivel para que la rotación de cambios pueda ser lo más efectiva posible. Y en cuanto a las bases, también comienzan a ponerse en marcha. Sí, ya llevan esta semana entrenando. Este año pues no hemos podido sacar equipo aleví, es un reto que tenemos desde hace varias temporadas. Nos cuesta mucho trabajo en categoría Benjamín y aleví hacerlo equipo. Sí salen en principio infantil, cadete y juvenil, además con un número de jugadores, en el último caso concretamente en cadete y juvenil es importante. Infantiles andamos un poquito más justos, pero bueno, creo que con suficiente número para afrontar la temporada. Esperemos en el año sucesivo a ver si somos capaces de con la creación de una escuela que se está preparando, que va a trabajar partiendo de los colegios, pues seamos capaces de tener equipos en categoría Benjamín y aleví, que es importantísimo. Bien, pues te dejamos terminar con tu labor de esta noche y si no hay ningún tipo de problema, esperemos que el próximo viernes podamos estar aquí en los estudios con algún representante más del club, pues para hablar un poquito de lo que ha sido este verano, de cómo ha marchado todos los temas, todas las conversaciones y cuáles son sobre todo los proyectos de futuro, porque donde debemos de centrarnos sobre todo en el presente y en el futuro, puesto que ya agua pasada no mueve molino. Efectivamente, yo creo que volver a hablar otra vez de todo lo que ha sucedido en el fútbol este verano y lo que ha sucedido otros años, que ahora ya pues no, a nosotros no nos vale para nada, hay que empezar de cero, hay que empezar a hacer las cosas bien hechas, a trabajar y bueno, y esperar que este proyecto pues dure en el tiempo y seamos capaces de sacarlo adelante. Pues muchas gracias, José Alfonso, como siempre, y hasta la próxima semana. Terminamos con esa frase que también aparece en la página web, con ese llamamiento: abónate. Efectivamente, importantísimo el apoyo de todo el mundo en las circunstancias que estamos, que se viven actualmente y sobre todo en el mundo del deporte, importantísimo el apoyo de todos aquellos que les guste el deporte, sea fútbol, sea balonmano, sea fútbol sala. Hay que estar con los chavales, hay que apoyarlos y una de las maneras es eso, abonándote, sacando tu carnet, son 10 euros, que prácticamente no es dinero y que para los clubes supone una ayuda importantísima. Porque está claro que este club pretende ser el equipo de todo el pueblo. Sí, pretendemos que el fútbol no dependa de una, dos, de 3 personas, sino que sea un grupo importante de personas trabajando, que mañana una por circunstancias pueda tener que dejarlo, pero que se incorpore otra y que sea un grupo de personas que trabaje con gente de Abarán y que sea, como verdaderamente dice su nombre, nuestro Abarán. Bueno, José Alfonso, pues de nuevo gracias por estar con nosotros, hasta la próxima semana y el lunes aprovecharemos para que alguien nos cuente cómo fue ese partido de ayer, que por circunstancias no vamos a poder presenciar en directo. Insisto, gracias y hasta la próxima semana. Muchas gracias a vosotros. Y a todos ustedes, pues como siempre también, gracias por haber estado ahí, gracias por seguir contando con su respaldo. Espero que ya la rutina, como digo, les vaya llevando a recordar que cada lunes y viernes tienen esta cita habitual con Polideportivo, con el deporte local. Será, por tanto, la próxima ocasión, el próximo lunes. Disfruten del fin de semana, sean moderadamente felices y les espero de nuevo en la siguiente edición de Polideportivo.
Ahora comienza en la sintonía de Radio Abarán, Polideportivo. Toda la información deportiva de nuestro municipio. Fútbol, fútbol sala, balonmano, Polideportivo. Dirige y presenta Andrés Molina. Comenzamos. Señoras, señores, muy buenas noches, saludos cordiales desde Radio Abarán, saludos a todos los amigos de Polideportivo que nos vuelven a seguir en esta 21ª temporada en la antena de su emisora. En la noche de hoy vamos a comenzar nuestro segundo programa. Recordemos, todavía no han comenzado las competiciones oficiales en lo que a los equipos de Abarán se refiere, pero ya los distintos conjuntos calientan motores y algunos están prácticamente a la vuelta de la esquina de que comience ese periodo competicional. Ha habido noticias a lo largo de toda la semana. Esta noche queríamos tener invitados en nuestros estudios. Las obligaciones deportivas les han impedido en algún caso estar con nosotros. Intentaremos una conexión telefónica, aunque sea breve, para conocer la última hora de los equipos que han sido actualidad este fin de semana. Y en fin, intentaremos a lo largo de los próximos minutos contarle todo lo que es actualidad deportiva en lo que se refiere al deporte local. Y comenzamos como casi siempre hablando de fútbol, no porque el equipo esté en tercera división, como algunos pensaban, o porque ahora vayamos a tener un representante en primera autonómica, va a dejar de ser menos importante, sino más bien al contrario. Estamos hablando de un equipo, nuestro Abarán Club de Fútbol, que este año va a defender el pabellón del fútbol abaranero con un equipo prácticamente abaranero en su integridad, comenzando por el entrenador, José Antonio Juliá Ico, pasando por un grupo de jugadores, algunos de los cuales son conocidos de sobra por todos los aficionados porque han militado en el equipo tanto en preferente como en tercera en el último lustro, algunos casi en la última década, y al que se han sumado sobre todo algunos jugadores que provienen del equipo juvenil o bien que habían estado en esos equipos de base, en ese juvenil, hasta hace 1 o 2 temporadas, y ante la falta de opciones, ante la falta de posibilidades de demostrar su valía, pues quedaron un poco al margen en esas 2 últimas temporadas de infausto recuerdo. Pero insisto, que a pesar de que el equipo esté en primera territorial, de que otro con el nombre de Abarán juegue este año en preferente, nosotros seguiremos hablando del fútbol con la misma intensidad, con la misma ilusión que lo hemos hecho durante estos 20 últimos años. Hablando de la actualidad, digamos que mañana sábado, a partir de las 6 de la tarde, el equipo dirigido por Ico va a jugar el tercer amistoso de pretemporada, que puede que sea el último, salvo que se encuentre algún sparring para mediados de la próxima semana, ya que el próximo 16 de septiembre está previsto el inicio de la competición. Concretamente, como les digo, a las 6 de la tarde, mañana se medirán en Las Colonias nuestro Abarán y el Fortuna B, equipo este de segunda categoría autonómica, filial del conjunto de tercera, filial en un club que ha demostrado que teniendo confianza, que trabajando con la cantera, que teniendo un entrenador que de verdad dé oportunidades y confíe en su trabajo y en el trabajo de sus pupilos, se pueden conseguir éxitos. Recordemos, ya lo hacíamos brevemente el pasado lunes, que el Fortuna en la pasada campaña, en la primera vuelta estaba prácticamente descendido, creo que recordar que terminó con 4 o 7 puntos el Ecuador del campeonato, aquí lo dimos por descendido muchísimas veces, pero es que fue lo habitual prácticamente en todos los medios de comunicación y yo creo que en todos los corrillos futbolísticos a lo largo de esa primera vuelta, pero la labor de su entrenador Tommy, avalada por una directiva que estaba empeñada en que se trabajara con la cantera, propició que esos jugadores fueran cogiendo experiencia y que finalmente salvaran la categoría sin pasar prácticamente ningún tipo de apuros. Mañana será su filial quien visite Las Colonias y un momento importante, una buena prueba de fuego para el conjunto de Ico, que prácticamente tendrá ya que ir diseñando un 11 parecido al que una semana después debutará en esa primera territorial e incluso tendrá que ir conformando el resto de la plantilla, que en principio puede estar conformada, valga la redundancia, por 18 o 20 efectivos, teniendo en cuenta que se pueden diligenciar hasta 25 fichas, pero que en principio ni el entrenador ni la directiva tienen prisas y quieren
asegurarse de que se vaya haciendo con calma, con cautela, sin errores y esperando que aquellos que lo merezcan, aquellos que trabajen o que se han incorporado tarde en la pretemporada, o aquellas posiciones que el entrenador pueda creer más oportuna, o aquellos jugadores que por uno u otro motivo pues lleguen un poquito más tarde, pues puedan ir incorporándose al equipo y que no sea un ir y venir constante como ocurrió las 2 últimas temporadas en que pasaron más de 35 jugadores por las filas del Abraham. Después hablaremos de ello. En fin, mañana esa cita para todos los aficionados, como siempre con entrada gratuita, y hacemos ese mismo llamamiento. No nos han dicho nada, absolutamente nada de la directiva, pero es algo que nos sale muy de dentro, que hacíamos el pasado lunes. Hay que abonarse a este club. Por solo 10 euros puede cualquiera tener su abono, que servirá no solo para los partidos de fútbol, sino también para los de fútbol sala de nuestro Abarán el Picoteo, que militará en tercera división y que ya tuvo el pasado martes su primer partido oficial, del que también hablaremos a lo largo del programa. Por tanto, mañana un día importante para los aficionados, una buena hora, 6 de la tarde, no hay partidos de primera televisión, de primera división en la tele que puedan despistarnos o llamar a la abstención o a la abstinencia de asistir al fútbol en directo. Por tanto, una cita para todos los aficionados, 6 de la tarde, Municipal de las Colonias, último amistoso de pretemporada, nuestro Abarán Fortuna B. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Y ya saben, como les comentábamos el pasado lunes, que esta temporada el grupo único de Primera Autonómica se compone de 18 equipos, una categoría que ha cambiado muchísimo a la temporada anterior, porque de hecho solamente siguen 5 equipos de los que conformaron esta categoría. Otros han ascendido a preferente, 2 han descendido precisamente desde esa categoría y 7 han logrado ascender desde segunda ante la falta de inscripciones de equipos que tenían derecho deportivo. A ellos hay que añadirle 4 equipos, entre los que está nuestro Abarán, que son nuevos, de nueva creación en esta temporada, al menos en cuanto a equipos senior. Algunos de ellos, como es el caso del equipo abaranero, ya contaba con equipos de base. Haciendo un breve resumen, digamos que jornada a jornada estudiaremos a cada rival dentro de lo que nos permitan las pocas opciones a nivel periodístico, a nivel regional que existe, de poder conocer a los distintos equipos, pero incluso pues intentaremos conocer cuál es el campo de juego en el que desarrollan sus partidos como locales, cuál es su superficie, si es césped artificial o si es tierra, que parece que también habrá varios, cuál ha sido más o menos la historia de estos clubes. Algunos podríamos denominarlos sin lugar a dudas históricos, porque son muchos años en las distintas categorías regionales, incluso nacionales. Y bueno, pues aquellos datos un poco curiosos, incluso la ubicación de algunas de las poblaciones o de los campos de fútbol que tenga que visitar el equipo abaranero. Es una categoría con muchos filiales, concretamente hasta 5, del Atlético Pulpileño, del Olímpico de Totana, del Club Deportivo Cieza, del Molina, todos ellos equipos de tercera división, e incluso del Yeclano Deportivo, que milita de nuevo esta campaña en segunda división B. Los equipos descendidos de preferente de la temporada pasada, como decíamos, son 2. Mazarrón Fútbol Club, recordemos que fue un equipo que llegó a la segunda, con otra denominación, llegó hasta la segunda división B en los años de bonanza económica, con unos presupuestos altísimos. Fue Flor de un Día. Y también descendió de la territorial preferente, el Jumilla Club Deportivo, nuevo nombre del antiguo Cuarto Distrito, que también ha sido rival del Abarán en bastantes ocasiones. Equipos que mantienen su plaza en primera de la temporada pasada, concretamente el Atlético Pulpileño B, como su nombre denota, filial del equipo de tercera, uno de los equipos de los desplazamientos más largos de la temporada y uno de los equipos que mejor está manteniendo el nivel dentro de la tercera, en cuanto al hermano mayor se refiere, por supuesto. También de la temporada pasada está el Molina B, el club fundado hace un par de años en la localidad conservera, parece que también va agrandando su abanico y ya en la segunda temporada en que cuenta con el filial compuesto sobre todo por jugadores que cumplen la edad juvenil. El Jabalí La Ñora, un equipo de los tradicionalmente llamados de pueblo, un equipo de estas 2 pequeñas pedanías que están prácticamente unidas en el cinturón de Murcia y
precisamente de esos que hablaremos en su momento, y también de los equipos que tenían plaza la temporada pasada, nos queda que hablar del Fuente Álamo. En otros tiempos Fuente Álamo tuvo igualmente equipo en tercera división, y del Club Deportivo Alberca. Sin duda, los más veteranos recordarán, sobre todo en la década de los 80, cuando la Alberca tuvo equipo en tercera división de un buen nivel, un equipo que tenía un juvenil siempre en Liga Nacional, luchando con los mejores, un equipo en el que luego regalaban exjugadores del Real Murcia de esa etapa juvenil y que conformaban habitualmente muy buenos equipos, con un campo, el municipal de la Alberca, que era de los pocos que por entonces disponían de césped natural y a los que daba gusto ir. En fin, un equipo, como decíamos antes, de los que se pueden catalogar como históricos dentro de esta categoría. En cuanto a los equipos que ascienden de segunda categoría territorial, está el Olímpico B. Digamos que el Olímpico de Totana se ha refundado, y con una fórmula que ya no es tan nueva de ofrecer trabajo a algunos jugadores, aunque luego no ejercen directamente ese trabajo, ha compuesto una plantilla importante en tercera división, lo que ha hecho que descarte a muchos jugadores de los que estaban incluso en preferente y que hayan compuesto el equipo filial. También está el Club Deportivo Algar, otro equipo que nos trae bastantes recuerdos ya en la zona, en la mismísima entrada de la Manga. El Sojo de Cartagena, que es un equipo de barrio, podríamos llamarlo así, que acumula o recopila sobre todo a los jugadores del Club Deportivo Mediterráneo, en lo que a la base se refiere. El Corbera, que está en la localidad, en la pedanía murciana, en la que está el nuevo aeropuerto de la Comunidad de Murcia, ya en el puerto de la Cadena, que es totalmente una incógnita. Y también tenemos en este grupo de equipos ascendidos desde segunda división, desde segunda autonómica, al Beniaján, al Club Accionariado Popular Ciudad de Murcia, no confundir con el antiguo Ciudad de Murcia, sino que este es un equipo que han fundado una serie de aficionados con la intención de ir escalando peldaño a peldaño sin dar saltos a fuerza de talonario, y el Club Deportivo Cieza B, que sin duda contará con jugadores conocidos y que han sido rivales de muchos de los chavales que compondrán la plantilla de la Barán, pues en toda su etapa futbolística, en el devenir de las bases. Y por último nos quedan 4 equipos, aquellos que son nuevos en la categoría, que son equipos de nueva creación. Alguno, el nombre nos puede sonar, por ejemplo, el Alquerías Fútbol Base. Lógicamente no es el Alquerías que estuvo durante tantos años en tercera y sobre todo en preferente, que fue rival del Abarán en tantísimas ocasiones, pero seguro que habrá algunos jugadores de la localidad que también serán conocidos por todos. El Yeclano Deportivo B, como antes decíamos, filial del conjunto del Altiplano, que digno de reseñar lo que ha hecho el Yeclano, se refundaba y se iniciaba en el año 2004-2005 en primera territorial, el mismo año en que el fútbol base Abarán salía en esa categoría después de la penúltima venta de plaza en nuestro municipio, y este año ha logrado su segundo ascenso a segunda división B con solo 8 años de vida, eso sí, no perdiendo la cabeza. Si luego bajan como ocurrió hace 2 temporadas, pues volverán a tener un equipo competitivo en tercera división para volver a intentarlo. El tercero en discordia de estos nuevos es el Club de Fútbol Lorca Deportiva. Lorca es una ciudad en la que han aparecido y desaparecido equipos con una facilidad tremenda. El último, la pasada temporada, el Lorca Atlético, que era el que había comprado la plaza del Sangonera Atlético, etcétera, etcétera. En fin, un equipo que no tenía trayectoria, que no contaba con el apoyo popular, y aunque este año parece que la olla está acumulando un poquito ese apoyo en cuanto a la afición lorquina, ya que juega en el Artés Carrasco, también en este campo jugará este nuevo Club de Fútbol Lorca Deportiva, que parece haber aglutinado a la mayoría de los clubes de base de la Ciudad del Sol. Y por último, para completar los 18, pues ahí está nuestro Abarán Club de Fútbol, que daba ese paso adelante, como decíamos el lunes, y del que hablaremos en profundidad, esperemos, con los máximos responsables el próximo viernes, dentro de 8 días, si no hay inconvenientes de otro tipo. Ya saben, en la primera jornada, el día 16 de septiembre, para completar esta información, estos serán los partidos: Lorca Deportiva Olímpico B, Alberca Yeclano, Fuente Álamo Cieza, Jabalí La Ñora Ciudad de Murcia, Sojo Molina, Algar Beniaján, Mazarrón Jumilla, Alquerías Pulpileño y nuestro Abarán Corbera. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán.
Indudablemente vamos a echar de menos este fin de semana, que comienzan muchas competiciones a nivel de la región de Murcia, entre ellas la territorial preferente, en la que destacamos 3 partidos. Por ejemplo, el domingo a las 5 de la tarde se jugará el Moratalla Calasparra, equipos que suenan a categoría superior. En el Calasparra, el que vimos hace un par de semanas en Abarán, está Belló, el que fuera jugador de la Abarán la pasada temporada. El sábado a las 6 de la tarde en La Arboleja se jugará el Ciudad de Cieza UCAM Guadalupe, un Ciudad de Cieza en el que hay varios jugadores procedentes de Abarán y varios jugadores naturales de Abarán, de los que hablaremos después. Y el domingo a las 7 de la tarde en el Morao se jugará el partido que el logotipo dice así: CFBA Caravaca Balsicas Atlético, es decir, Club de Fútbol Base Abarán Caravaca, por obediencia de quien lo consiguió, Balsicas Atlético. Estos 3 partidos en territorial preferente. Pero, sin duda, también hay otra competición que pone en juego su primera jornada y en la que echamos de menos igualmente la presencia del Abarán, del fútbol base Abarán. Estamos hablando, lógicamente, de la primera categoría juvenil. El pasado lunes hacíamos una pequeña mención. Recordemos que el equipo dirigido por José Joaquín Marín hacía una magnífica campaña en la de su debut en la categoría, quedando 5º clasificado. Que este año, aunque han pasado muchos jugadores, había una buena base para seguir peleando por mantener esa categoría, pero que la comentada venta, o como quieran llamar, de la plaza del Abarán en preferente al equipo de Caravaca, ha conllevado la desaparición de esta plaza, porque tampoco ha ido a Caravaca, ya que en la localidad de La Cruz, insistimos, el Peña Madridista de Caravaca juega en Liga Nacional Juvenil. Ya comienza también su andadura este fin de semana. Por tanto, una plaza que se ha ido al limbo futbolístico. Y desgraciadamente esto ha supuesto que haya habido una auténtica desbandada de jugadores que pertenecían a la plantilla del fútbol base Abarán y algunos incluso a los cadetes de nuestro Abarán de cara a la composición del equipo juvenil en esta temporada, que debía comenzar de nuevo desde cero en segunda categoría regional. Eso ha supuesto que después de comenzar los entrenamientos hace algo más de una semana, en la noche de ayer o anteayer, finalmente la directiva del club optara por comunicar a los jugadores que no iban a seguir adelante porque no había número de hombres suficiente para afrontar la temporada, no se llegaba ni siquiera prácticamente a componer el 11 inicial para comenzar la competición y desgraciadamente este año nuestro Abarán Club de Fútbol, pues salvo auténtico milagro, no va a tener equipo juvenil. Quien sí lo va a tener va a ser la Olla del Campo, el Club Deportivo Olla del Campo, que como el Guadiana aparece y desaparece. Hace 2-3 temporadas tuvo equipos en categorías infantil y cadete, algunos de estos chavales han crecido. El año pasado bastantes de ellos militaron en las filas del Abarán. Este año, con alguna que otra polémica incluida, de la que aunque no queremos entrar demasiado, habrá que hablar, se han marchado de nuevo a la Olla del Campo a jugar en este equipo, que incluso existe la posibilidad de que juegue en el Municipal de Las Colonias sus partidos. Otros jugadores, como digo, se han marchado a otros conjuntos, bien de Cieza, Lorquí, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ya di mi opinión en un foro hace semanas y la sigo manteniendo, aunque ello no quite para que tengamos todo el interés del mundo por seguir a todos los equipos de nuestro municipio. Pero el intentar hacer 2 equipos juveniles, se vio el año pasado con el de primera y segunda, lo volvemos a ver este año con la aparición de uno y la desaparición de otro, es prácticamente imposible. No hay chavales suficientes, no hay capacidad suficiente para mantener esos 2 equipos. Y habría que acudir a aquel refrán de divide y vencerás. Y aquí la división ha supuesto, de primeras, que haya un equipo, pero que desaparezca otro. Algo que personalmente, cuando se está tratando de unificar, cuando se está tratando de unir esfuerzos e ir por un mismo camino, pues no me parece la solución más coherente. Pero lógicamente cada cual está en su derecho de seguir adelante con su esfuerzo, con su sacrificio y con su trabajo. Y también, ¿por qué no decirlo?, con su ilusión. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Estábamos hablando de fútbol y antes de terminar quisiera hacer un breve repaso a lo que fue la plantilla del Abarán la temporada pasada en tercera división. Esa plantilla que a las órdenes primero de Pepe González y posteriormente de Gaspar Contreras tuvieron a sus órdenes a más de 35 jugadores y finalmente, con muchas jornadas de antelación, no mantuvieron la categoría. Dejando de lado lo que son los jugadores locales, que uno los considera como de casa,
pues hemos hecho un pequeño repaso para conocer, al menos a la fecha de hoy, en qué equipos están militando o van a militar algunos de esos jugadores. Así, por ejemplo, nos encontramos que en tercera división, Jesús, que solamente estuvo la primera vuelta, continúa en el Jumilla, donde este año tendrá por compañero a Javi Hielo, al jugador abaranero, y también a Poveda, al jugador que en las últimas temporadas ha militado en el Club Deportivo Cieza, que en principio parecía que se marchaba a la territorial de Castilla-La Mancha, a jugar en el Bakú Ellín. Este equipo merecería una historia aparte por aquello de Bakú, que no es otra cosa que la capital de Azerbaiyán, a quien representa. Y bueno, pues también en tercera división parece que aquellos que la sigan habitualmente se van a encontrar a Cissé, al morenito que el pasado año fue como también un visto y no visto, jugó un par de partidos en la Laboral antes de marcharse a Manzanares, a Ciudad Real. Este año vuelve a la comunidad murciana, no están las cosas como para el dispendio. Y Pitu, sin duda, el jugador más regular en las filas de la Laboral en la pasada temporada y que bien merece una nueva oportunidad en el equipo azulón de Llano de Brujas. También en tercera división está de hecho Valentín en el Club Deportivo Cieza, aunque en la primera jornada no tuvo minutos, pero suponemos que a lo largo de la temporada el jugador zurdo tendrá sus opciones. En territorial preferente nos podremos encontrar por un lado a Belló, ya lo hemos comentado, en el Calasparra, y sin duda el Ciudad de Cieza es el equipo con mayor representación de ex de Labarán. Ahí estarán el portero Sergio, el centrocampista Juanjo León, que vuelve a casa, y los abaraneros Juan y Cristian, amén de aquellos jugadores que ya militaban en el equipo ciezano la pasada campaña. Pero tenemos una duda, lo digo con toda la seriedad del mundo, no es cuestión de cachondeo. Hay 14 jugadores que pertenecieron a la plantilla de Labarán, de los que desconocemos en absoluto cuál es su momento deportivo, en qué equipo militan o si en realidad tienen equipo. Es cierto que la pasada temporada nos pasaba lo mismo con lo de la anterior. De hecho, hay algunos que seguimos sin saber si el año pasado, después de haber venido como unas grandes estrellas al equipo aquel de IDT Abarán, si en realidad jugaron a lo largo de toda la temporada 11-12. Pues en fin, podíamos hablar de Dani Durán, un chaval, bueno, que aparte de las lesiones realizó una buena temporada. David, al que denominamos en su momento David II, que apareció en un partido frente al Plus Ultra, en el que jugó alrededor de 20 minutos y ya no se supo nunca más de él. Alex, Javi García, Guille, que participó en 2 partidos a principio de temporada, Giancarlo, el jugador italo-brasileño que actuó en 4, Luiche, Ginés, que marcó un gol en los 2 partidos que actuó y ya no volvió a hacerlo, Arturo, el jugador ciezano, Kevin, Adolfo, Paco, López o Canario. Quizá una de las más gratas sorpresas de la temporada pasada. Pero aprovecho para decir que este año volveremos a tener las líneas abiertas en cuanto a las redes sociales se trata. Y todo aquello que quieran comentar, preguntar, etcétera, etcétera, con el debido respeto y sin ningún tipo de insulto, recuerden que en Facebook pueden buscarnos como Polideportivo, por separado, Polideportivo Abarán, y pueden incluirnos como amigos, no hay ningún tipo de problema, al contrario, les estaremos agradecidos, y pueden darnos su idea o sus ideas, sus comentarios sobre cualquier tema acerca del deporte local. Y en Twitter, Polideportivo RA, las iniciales de Radio Abarán en mayúscula, todo junto, Polideportivo RA, y también ahí pueden seguirnos para, de la misma forma, hacernos llegar sus inquietudes en el aspecto deportivo. Y una de ellas podría ser esa, que nos comunicaran, si lo saben, dónde están algunos de estos jugadores que militaron en el Abarán, no solo la temporada anterior, sino nos podríamos remontar hace 2 temporadas. Esperamos sus respuestas. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Bien, cambiamos ahora de deporte. Digamos que hoy, por ejemplo, de balonmano no vamos a hablar porque todavía no hay noticias. Ya les comentábamos el pasado lunes que hay un cierto impasse en la federación con la marcha de Juan Francisco Cutilla después de tantos años en la presidencia, que hay una junta gestora, al parecer, en la que Dani Santos, el que fuera entrenador y jugador de la Asociación Abaranera, es una de las personas clave, que Pepe Carayol está de nuevo al frente de la Asociación Abaranera un año más,
demostrando que es totalmente incansable y sigue ahí con los chavales, con los más jóvenes ya en pretemporada, y que bueno, pues quizá en cuanto a otras noticias, pues hablábamos en la pasada temporada de Javi Montoro, se dejaba el equipo de Badajoz, ha dejado el balonmano a nivel profesional, se ha instalado ya en Murcia, y por otra parte Jorge Sánchez, el jugador de Torrevieja, que ante la desaparición del equipo torrevejense ha marchado, ha emigrado hasta Alemania, concretamente a la ciudad de Hermer, y de cuando en cuando iremos contando cómo le marcha por tierras teutonas. Pero es tiempo de hablar de fútbol sala, aunque sea brevemente, y para ello tenemos al otro lado del hilo telefónico al máximo responsable del club, portavoz de nuestro Abarán y una persona que es todo un colaborador habitual de este programa, José Alfonso Montiel. José Alfonso, buenas noches. Hola, buenas noches, Andrés. Bueno, nunca mejor dicho que este año eres un auténtico comodín, porque hoy me comentabas que además te estabas dirigiendo el entrenamiento de fútbol ante la imposibilidad del primer entrenador. Sí, bueno, son circunstancias que se producen a lo largo de la temporada y bueno, pues hay que solucionarlas sobre la marcha y bueno, me ha tocado esta noche dirigir el equipo senior y la verdad que bueno, hacía muchos años que no tocaba temas de fútbol, pero bueno, bastante bien, creo que la cosa ha ido bastante bien. Bueno, José, precisamente hablando de fútbol, aunque lo dejemos para la próxima y el próximo lunes, Dios mediante, esperamos contar con Ico, mañana los aficionados podrán ver ya la plantilla de la Abarán más o menos pergeñada en cuanto al inicio de la competición, aunque esté a falta de algunas incorporaciones. Sí, en principio esta noche se ha dado una lista de 19 jugadores, son los convocados para el partido amistoso de mañana, y además son las licencias que se van a tramitar para esta primera jornada y como bien dices tú, bueno, pues a falta de cerrar alguna incorporación más que puede llegar a lo largo de los próximos días, con el fin de terminar de completar la plantilla que esperemos que, bueno, que en 15 días esté completamente cerrada y trabajando para el inicio de la temporada. José, ¿esa lista es ya pública y oficial? Sí, en principio se ha dado esta noche, mañana se colocará, me imagino que en los tablones, para ir conociendo los jugadores que van a componer la plantilla, pero siempre ya es oficial y son las 19 fichas que se van a tramitar, como te he dicho, a lo largo de esta semana, para poder iniciar ya la temporada el próximo fin de semana. ¿Podríamos conocer la lista de primera mano? Sí, en principio, vamos a ver, la tengo por aquí, sí, te los puedo enumerar. Sí. Los jugadores convocados para mañana son Merli, Bullas, Sergio, José Gamarra, Iker, Diego, José María, Jesús Pérez, Churri, Juanqui, Emilio, Iván Ballester, Sergio, Gerardo, Nico, Iván, Roberto, Ángel y Carlos. Estos son los 19 jugadores que mañana van convocados y como te he dicho, serán las licencias que se tramitarán la próxima semana. Bien, pues yo creo que ante el aficionado creo que ya puede salir de toda duda. Hay bastantes jugadores que han estado en las últimas temporadas, jugadores que se reincorporan después de algún año apartados un poco de la práctica activa del fútbol a nivel federado, y esas incorporaciones del equipo juvenil que sin duda digamos que un soplo de aire fresco, algo que estaba faltando en campañas anteriores. Sí, efectivamente, y además es muy importante también algún jugador que el año pasado está militando en Cieza, por ejemplo, que este año pues bueno toma la decisión de jugar en casa y creo que para nosotros es importantísimo que esos chavales que se fueron fuera vuelvan a jugar aquí en Abarán y jueguen en su pueblo, que es lo importante. Indudablemente es una cuestión de confianza. Bueno, dejamos un poco de lado el fútbol, lo dejamos para la semana que viene, hablamos de fútbol sala, del deporte al que tantas horas le has dedicado en los últimos 20 años. El pasado martes teníamos la oportunidad de presenciar ese partido entre nuestro Abarán, el Deportivo Abarán de toda la vida, y el Pozo B. Al final el resultado 1-8 creo que es lo de menos. El equipo, a pesar de la falta de preparación física, de la falta de pretemporada, creo que demostró que a lo largo de la competición creo que nos va a dar muchas alegrías. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Creo que sobre todo los primeros 8, 10, 12 minutos, cuando físicamente el equipo que llevaba prácticamente una semana entrenando, como bien sabes, aguantó, creo que se vieron las maneras, ¿no? Estamos hablando de jugadores que han estado jugando hasta el año pasado a cierto nivel y que lógicamente tienen que dar este año aquí también un nivel bastante aceptable. Una semana entrenando apenas si da para más. Como tú bien dices, el resultado era lo de menos y lo importante era empezar a
a ver el sistema, a probar, que todo el mundo entrase en la rotación y ver cuál puede ser la aportación de ese número de jugadores que entran, bueno, de otras categorías inferiores o del equipo juvenil y que también tendrán que aportar a lo largo de toda la temporada y que tendrán que hacerse al nivel, ¿no? La tercera es una división bastante importante, yo lo equiparo prácticamente, si miran los equipos, con la primera de hace varias temporadas, y creo que va a ser un nivel bastante alto y en el que habrá que trabajar bastante para poder estar, bueno, pues peleando con los de arriba, a ver si podemos. Si te parece, José Alfonso, antes de terminar, recordamos quiénes fueron los protagonistas del pasado martes y, bueno, un poco para ir familiarizándonos con ellos. En la portería estuvieron Johnny e Iker, además Javi, Domi y Álvaro, jugadores que no necesitan presentación. También Johnny Villalba, ex jugadores de las Norias. Fran Cutilla, un chaval que bueno, había crecido en las filas del Deportivo Abarán y en las últimas temporadas ha estado en blanca, y los juveniles Arturo, Fernando, los dos de la temporada anterior, Lorenzo, que procede del equipo de fútbol, y Fran Box, que también se recupera en el equipo de Abarán después de una experiencia, digamos, importante a nivel regional. Sí, si te fijas, hay una cantidad de jugadores jóvenes importantes que tienen los jugadores, los 4 o 5 jugadores veteranos que hay, y que, bueno, vamos a tener también, aprovecho para decirte, la incorporación de Duso en breve también, que no ha empezado por problemas de trabajo, y quizás, y muy probable, algún jugador de Blanca que el año pasado militase en tercera división, con Johnny, Domingo y Álvaro. Sí. Y estos jugadores jóvenes pues tienen un gran reto, que es pues jugar con estos veteranos, ¿no? Con estos jugadores que llegaron a la división de plata y que les pueden enseñar mucho. Creo que tendrán que trabajar y ponerse muy pronto a su nivel para que la rotación de cambios pueda ser lo más efectiva posible. Y en cuanto a las bases, también comienzan a ponerse en marcha. Sí, ya llevan esta semana entrenando. Este año pues no hemos podido sacar equipo aleví, es un reto que tenemos desde hace varias temporadas. Nos cuesta mucho trabajo en categoría Benjamín y aleví hacerlo equipo. Sí salen en principio infantil, cadete y juvenil, además con un número de jugadores, en el último caso concretamente en cadete y juveniles importante. Infantiles andamos un poquito más justos, pero bueno, creo que con suficiente número para afrontar la temporada. Esperemos en años sucesivos a ver si somos capaces de con la creación de una escuela que se está preparando, que va a trabajar partiendo de los colegios, pues seamos capaces de tener equipos en categoría Benjamín y aleví, que es importantísimo. Bien, pues te dejamos terminar con tu labor de esta noche y si no hay ningún tipo de problema, esperemos que el próximo viernes podamos estar aquí en los estudios con algún representante más del club, pues para hablar un poquito de lo que ha sido este verano, de cómo ha marchado todos los temas, todas las conversaciones y cuáles son sobre todo los proyectos de futuro, porque donde debemos de centrarnos sobre todo en el presente y en el futuro, puesto que ya agua pasada no mueve molino. Efectivamente, yo creo que volver a hablar otra vez de todo lo que ha sucedido en el fútbol este verano y lo que ha sucedido otros años, que ahora ya pues no, a nosotros no nos vale para nada, hay que empezar de cero, hay que empezar a hacer las cosas bien hechas, a trabajar y bueno, y esperar que este proyecto pues dure en el tiempo y seamos capaces de sacarlo adelante. Pues muchas gracias, José Alfonso, como siempre, y hasta la próxima semana. Terminamos con esa frase que también aparece en la página web, con ese llamamiento: abónate. Efectivamente, importantísimo el apoyo de todo el mundo en las circunstancias que estamos, que se viven actualmente y sobre todo en el mundo del deporte, importantísimo el apoyo de todos aquellos que les guste el deporte, sea fútbol, sea balonmano, sea fútbol sala. Hay que estar con los chavales, hay que apoyarlos y una de las maneras es eso, abonándote, sacando tu carnet, son 10 euros, que prácticamente no es dinero y que para los clubes supone una ayuda importantísima. Porque está claro que este club pretende ser el equipo de todo el pueblo. Sí, pretendemos que el fútbol no dependa de 1, 2, de 3 personas, sino que sea un grupo importante de personas trabajando, que mañana una por circunstancias pueda tener que dejarlo, pero que se incorpore otra y que sea un grupo de personas que trabaje con gente de Abarán y que sea, como verdaderamente dice su nombre, nuestro Abarán. Bueno, José Alfonso, pues de nuevo gracias por estar con nosotros, hasta la próxima semana y el lunes aprovecharemos para que alguien nos cuente cómo fue ese partido de ayer, que por circunstancias no vamos a poder presenciar en directo. Insisto, gracias y hasta la próxima semana. Muchas gracias a vosotros. Y a todos ustedes, pues como siempre también, gracias por haber estado ahí, gracias por seguir contando con su respaldo. Espero que ya la rutina, como digo, les vaya llevando a recordar que cada lunes y viernes tienen esta cita habitual con Polideportivo, con el deporte local. Será, por tanto, la próxima ocasión, el próximo lunes. Disfruten del fin de semana, sean moderadamente felices y les espero de nuevo en la siguiente edición de Polideportivo.